¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba a tu alrededor y que en tu vida ya no queda ninguna salida? Hay momentos en la vida en los que parece que todo terminó. Quizá hoy te sientes atrapado, sin fuerzas y con las puertas cerradas frente a ti. Escucha con atención, porque lo que más temes, ese miedo que está alojado en tu mente, puede convertirse en el camino hacia la victoria más grande que Dios te quiere dar. ¿Has estado alguna vez detrás de puertas cerradas? No me refiero únicamente a las puertas físicas que cierras con llave por seguridad, sino a las puertas invisibles que levantamos en el alma y en nuestra mente. Son esas puertas que nadie ve, pero que todos conocemos. La puerta del miedo al futuro, la puerta del ahora estoy sin empleo, la puerta del ya soy viejito, la puerta de tengo 30 y tantos y no consigo novia, la puerta del recién me casé y ya no aguanto este matrimonio, la puerta de ¿por qué todo está en contra mía? ¿Has sentido alguna vez puertas cerradas en tu vida? Quizá tú también has estado allí frente a puertas cerradas, tal vez con una sonrisa en el rostro afuera, pero con la vida atrincherada hacia adentro de ti, con las puertas cerradas en tu corazón, escondidas en medio de dudas, en medio de heridas y de temores. Los discípulos de Cristo entendían perfectamente bien esa situación de puertas cerradas. Después de la crucifixión de Jesús, lo único que les quedaba era un cuarto oscuro en la ciudad de Jerusalén, un aire pesado de incertidumbre y un miedo que les robaba hasta el sueño. Y dice la Biblia en el pasaje anterior de Juan que estaban escondidos por miedo de los judíos. Juan nos dice que estaban allí encerrados porque tenían miedo. Ellos habían visto cómo su maestro moría en la cruz y con él se había derrumbado su esperanza. Sus sueños estaban hechos pedazos y lo único que les quedaba era cerrar la puerta y esconderse por miedo de los líderes judíos. Pero justo ahí, en medio de la oscuridad, sucedió algo impensable. Donde había silencio, miedo y derrota, irrumpió la voz de Jesús resucitado. Donde había sombras de miedo, entró la luz de la victoria de Cristo. Y allí, en medio de la desesperanza, apareció Jesús y les dijo: paz a vosotros. Y en ese momento todo cambió. El miedo cedió su lugar a la paz. Las lágrimas se transformaron en alegría y el encierro de los discípulos se convirtió en el punto de partida para la gran misión de evangelizar al mundo, por lo cual hoy tú y yo estamos aquí. Esta es la prédica número 79 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer el pasaje que anuncié, Juan 20, 19 a 23. Leamos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. En este pasaje no solo encontramos que los discípulos estaban con miedo, encerrados,
sino que Cristo se les aparece y no solo trae paz a los discípulos, sino que les imparte el poder del Espíritu Santo soplando sobre ellos para que ellos salieran a predicar sin temor. Es como Jesús dijo: así como el Padre me envió, yo también los envío, les dijo. En medio del miedo, de la oscuridad y del encierro, los discípulos reciben a Jesús. Jesús les dice: paz a ustedes, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice: ahora los envío, salgan de este encierro, vayan y prediquen, ganen almas. Ese encierro que tú tienes ahora, querido hermano, esa dificultad que estás viviendo, será el preámbulo para que el Espíritu Santo te llene y tú tengas ese coraje de salir de ese encierro, de esa puerta que te aprisiona mentalmente, y de decir: ahora es cuando voy a hacer la tarea para la cual Cristo me mandó a esta tierra. Por eso es que cuando alguien cree que recibe a Jesús en su corazón, es obra de aquella casa de encierro de los discípulos en Jerusalén, y desde allí viene el testificar de Cristo. Si ellos se hubieran quedado encerrados, no conoceríamos el Evangelio, pero ellos salieron llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, y hoy esa predicación de ellos nos tiene acá. Vamos a estudiar verso a verso, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hermanos, aquí Juan nos lleva a ese primer día de la semana. Era domingo. No se reunían sábado después de la resurrección de Cristo. Ya no sábado como era en la ley, ahora era el primer día de la semana. Y Cristo aparece en el primer día de la semana alrededor de esa oscuridad, de esa sala, de ese lugar. Y los discípulos estaban temerosos, atrincherados, pero de repente Jesús se coloca en medio de ellos. Él no necesitó abrir la puerta, Él entró nada más así y se coloca en medio, y lo primero que les dice es: paz a vosotros. Hermano, tú sabes que la paz es el termómetro de Dios para ver si estás haciendo las cosas bien o no. Cuando tú no sientes paz en un negocio, no lo hagas. Cuando no sientes paz de estar en un lugar, salte de ahí, ya no estés en ese lugar. Cuando no sientes paz de congregarte en una iglesia, no estés en la iglesia donde no sientes paz. Cuando vas aprendiendo la verdad de las Escrituras y sientes que no hay paz en algún lugar, es el termómetro que Dios utiliza para saber si estás bien o no. No tengo paz. Ok, primero me evalúo. ¿Estoy haciendo las cosas bien? Oh, no, esto lo tengo que dejar. Cambio esto. Ok, al cambiarlo, ahora, ¿tengo paz? La paz de Dios es lo primero en nuestra vida, y es un regalo de Jesucristo. Regaló paz a sus discípulos en ese momento. Y las últimas palabras de Jesús cuando dejó esta tierra ya resucitado, ¿cuáles fueron? Jesús estaba a punto de irse al cielo y les dice a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Y les dijo: yo no la doy como el mundo la da. No se turben ni tengan miedo. ¿Sabes? La paz es el termómetro que marca que tú estás bien con Dios. El miedo es el termómetro que marca que no estás bien con Dios. ¿Tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué te angustias hoy? Si tienes miedo en tu corazón por el futuro, si tienes miedo en tu corazón por qué vas a hacer con tu familia, qué vas a hacer con el ministerio, qué vas a hacer con tu vida, si tienes miedo, es que no tienes la paz de Dios contigo. Es que necesitas recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Temblar así, caerte, reírte? No. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en tu corazón. Cuando tú aceptas a Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el sello del Espíritu Santo en tu vida te da paz. Si no tienes paz, es porque el Espíritu Santo
no está gobernando tu vida. Gálatas 5:16 en adelante. ¿Quién gobierna tu vida? La carne y no el espíritu. Ok, sigamos. Jesús les dice: paz a vosotros. Eso mismo ocurre hoy, hermano. Yo he visto gente quebrantada en este altar. Quebrantada. Y hermanos, yo doy gracias a Dios porque nuestra iglesia no es loca. Locura, hay iglesias locas, ¿verdad? Y aquella música, aquella locura, y después aquellos cantos de tranquilos y todo. Entonces la gente empieza a llorar porque fue manipulada en sus emociones. A mí no me gusta manipular gente, ni por la música, ni por la prédica. Me gusta que Dios sea el que se manifieste. ¿De qué me sirve tener un montón de gente manipulada aquí, llorando sentimentalmente? Eso no sirve de nada. Sirve que lloren delante de la presencia del Señor, sin manipulaciones de nada. El evangelio no se vive de emociones, se vive de convicciones. ¿En qué? En la palabra de Dios. Vamos al pasaje de estudio, leamos Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al verlo, al ver al Señor. Aquí Jesús les muestra sus manos y su costado. Es importante notar que el Cristo resucitado no oculta sus heridas. Quiero que presten atención a esta frase, hermanos. Véanme acá. Es importante notar que el Cristo resucitado no oculta sus heridas. Hermano, las cicatrices tuyas prueban que Dios ha hecho un cambio en tu vida. No ocultes tus heridas. Tus cicatrices no las ocultes. Esas cicatrices van a servir para atraer a otros a Cristo. Hermano, yo también estuve ahí en la borrachera. ¿Qué andas tú? Yo también. Mira las cicatrices, no solo físicas, sino mentales, emocionales. Mira, perdí a mi familia. Mira, perdí mi hogar. Mira las cicatrices. Pero Dios puede cambiarte, salvarte, sacarte, porque a mí me sacó de ahí. Las cicatrices, muéstralas. Las cicatrices son tu testimonio. Las cicatrices de Cristo fueron su testimonio. Él les mostró las manos y su costado. Entonces los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y aquí está la clave de la vida cristiana. La vida cristiana, la alegría, el gozo de Dios no nace de circunstancias externas, sino del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú no tienes que esconder las cicatrices. Sácalas y testifica de Cristo a través de las cicatrices. ¿Qué has sufrido tú? ¿Qué estás sufriendo tú ahorita? Eso Dios lo va a usar para la gran victoria que te espera. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Vamos al pasaje, Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. De nuevo les da paz. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Jesús repite la misma frase: paz a vosotros. Pero ahora le da un nuevo giro y dice: como el Padre me envió, así también yo los envío. El Padre había enviado a Jesucristo a la tierra, a la misión terrenal. Y ahora Cristo se va al cielo, pero antes de irse quiere enviar a sus discípulos. Nosotros somos los discípulos de Jesucristo ahora. Así que nosotros estamos llamados a ser enviados a predicar el evangelio. Es fácil reunirse en un templo donde todos somos cristianos, ¿verdad? Y bailar y saltar y hacer y deshacer. Lo difícil es salir de esa puerta, bajarte de tu auto, de la motocicleta o del autobús el lunes y hablar de Cristo. Eso es lo difícil. ¿Por qué es difícil? Porque te conocen tus compañeros de trabajo. Entonces tiene que haber un cambio en ti. Te conocen tus clientes. Tiene que haber un cambio en ti. Nuestra misión no nace del entusiasmo humano, hermanos, no, sino de la autoridad que el Señor nos da cuando nos comisiona a ir y predicar.
Hoy Jesús nos recuerda que no somos espectadores de la resurrección. Oh, resucitó Jesucristo, que bueno, no, nosotros somos enviados a anunciar la resurrección. Pero ¿qué están anunciando muchos hoy? Dinero, milagros, dientes de oro, polvo de oro. Eso no nos mandó Jesús. Eso es circo. Eso está bien en el circo, pero la iglesia no es circo. Aquí en la iglesia se anuncia al Cristo resucitado. Un diente de oro, ¿eso qué es? Pues no es nada frente a la salvación. ¿Cómo vas a predicar de dientes de oro? ¿Cómo vas a predicar de nada, hermanos? Cristo, hay que predicar salvación a Cristo resucitado. Él es el Rey, Él es el que cambia vidas, no los dientes de oro. Juan 20:22. Este texto es maravilloso para la teología, se los explico ahora. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es curioso cómo algunos supuestos apóstoles y profetas de hoy, como que si Dios los hubiera convertido en ventiladores humanos, andan soplando por todos lados. ¿Eso no es el pasaje? Eso no es. El que hace eso es por negligencia, por payasada o por manipulación. No se puede hablar de otra cosa. El que conoce la Biblia no va a hacer eso. En 4 años, ¿cuánto me han visto ustedes soplar? Reciba, hermano, reciba. ¿Qué es eso? Falta de conocimiento bíblico. En inglés se dice nonsense, en español se dice tontería. Eso es, sin sentido. No tiene sentido, nonsense. Hay gente que parece que Dios les hubiera dicho: usted va a ser soplador, sople. Y la gente obviamente va a esos lugares y sopla aquel y se cae por la estocada. Verás si desayunó café, 2 donas y un pan con frijolico. Cuando soplas una estocada, que mejor me caigo, si no usted me va a seguir hablando. Es un teatro el que arman, hermanos, un teatro. Hermanos, la Biblia como es. La Biblia como es. Cuando Cristo sopló, fíjense bien, les explico. El Espíritu Santo no había venido sobre la humanidad. Voy a explicar ese pasaje para que lo comprendamos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre una persona y se iba. No estaba perennemente en la persona. Venía y se iba. Venía y se iba. Iluminaba a los profetas y se iba. Iluminaba a Daniel, escribió la profecía y se iba. El Espíritu no vivía adentro de la persona, venía y se iba. Por eso David en el Salmo 51 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, y espíritu noble me sustente. Perdóname, y cuando tú me perdones, yo enseñaré a los transgresores su camino. Cristo estaba en la tierra. En época del Antiguo Testamento, antes de Cristo, Dios hablaba por medio de los profetas. ¿Y cómo? El Espíritu Santo venía, inspiraba a los profetas, ellos hablaban. Ok. Aparece Cristo en escena, en el parteaguas. Acaba el Nuevo Testamento, acaba el Antiguo, empieza el Nuevo. Cristo aparece ahí. Ahí ya no hablaba Dios Padre por los profetas, sino que hablaba Dios Hijo por medio de Cristo en la tierra. Comprendamos esto. Cuando Cristo se va, en Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Hasta ahí, Cristo se va y el Espíritu llega a la iglesia. Ok. Pero como aquí no ha pasado Hechos 2, aquí Cristo no se ha ido. Los primeros en recibir el Espíritu Santo no fueron los cristianos de Hechos 2, sino los discípulos. Ellos no necesitaban el Espíritu Santo porque Cristo estaba presente ahí en su humanidad. Estaba Dios con ellos. Cuando Dios Hijo se va al cielo, antes de irse entra a esa sala y les dice: reciban el Espíritu Santo. O sea, mi Espíritu, recíbanlo. ¿Para qué? Para predicar. Ningún discípulo, dice Juan, ni los evangelios, que cuando Cristo sopló se cayeron, temblaron y se rieron a carcajadas como locos. Eso es circo, nonsense, tontería. No es el Espíritu Santo. Es una payasada
manipuladora, peligrosa, peligrosa, peligrosa. Iba a poner un ejemplo, pero me retuve. O lo pongo. Es que estoy pensando, ¿lo pongo o no lo pongo? Total, lo pongo. Por ahí anda uno, saca su teléfono, está otro sentado ahí. Aquel saca su teléfono. Lee. 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 Burlándose de las escrituras. Eso es pecado. Eso es circo. Eso es satanismo puro satanismo. Aunque afuera diga iglesia evangélica, es Satanás burlándose de la iglesia. No puedes leer, ¿verdad? Cuando estés en un movimiento así, sal, hermano, porque Satanás está ahí y se te puede meter. Si no estás bien con Dios, sal, lee las escrituras y dice: Señor, perdóname por meterme a estos movimientos satánicos. El soplo de Cristo, Cristo era Cristo. ¿Qué va a valer mi soplo? Si yo soy un humano vil, miserable, despreciable, inmundicia, lo necio del mundo escogió Dios. Yo soy lo necio, la basura, la escoria. Yo no valgo nada para andar soplando a la gente. ¿Qué es eso? Yo, si en algo le puedo servir a Dios, es predicando la palabra real y verdadera, no haciendo espectáculo satánico. Cuidado. ¿Y por qué pasan milagros ahí, pastor? Satanás es experto en hacer milagros. Es experto. En el final de los tiempos, Satanás se le va a meter al falso profeta, y el falso profeta hará descender fuego del cielo. La segunda bestia del Apocalipsis. Hoy hay pequeñas bestias, pequeños aprendices de falso profeta, y todas las pequeñas bestias con Satanás adentro soplan y ocurren una cosa. Eso es satánico, no es bíblico. Lo bíblico tienen que demostrármelo con esto. Lo demás no. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Ese soplo de Cristo es similar a lo que pasó en Génesis 2:7. Dios sopló aliento de vida en Adán y le dijo: eres un nuevo ser. ¿Quién sopló? Dios Padre. En Ezequiel 37, el soplo del Espíritu transformó huesos secos en un ejército de hombres luchadores. ¿Quién sopló? Dios Espíritu Santo. Y en Juan 20:22, ¿quién sopló? Dios Hijo. Ningún humano sopló y recibió el Espíritu Santo otro, no. Juan 20:23, terminemos. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. ¿Tú puedes perdonar pecados? No, Señor, ni yo tampoco. ¿Quién? Cristo puede. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Quiere decir, cuando tú prediques el evangelio, como estoy haciendo yo ahora, predicando la palabra, y después digo: alguien quiere aceptar a Cristo. Cuando esa persona acepta a Cristo, no es que yo le perdoné, la palabra que yo prediqué remitió los pecados de esa persona y es perdonado. Pero yo no prediqué mi palabra, sino la palabra de Dios. Amén. Y a los que le retuvieren los pecados no serán perdonados. Si tú no hablas, la gente no es perdonada. ¿A qué está mandando Dios ahí? A predicar. Hay gente que, teniendo enfrente en su oficina a alguien que no es cristiano, no le habla de Cristo. ¿Qué está haciendo esa persona? Reteniendo los pecados. Si éste muere, va al infierno, porque no escuchó de Cristo. Tú estás llamado a predicar, a abrir tu boca. Eso nos confronta, porque nos recuerda que callar el evangelio es retener perdón a quienes lo necesitan. Así que esos dos versículos 22-23 vemos el corazón de la misión del evangelio. Primero recibimos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para caernos, temblar y hablar no, para salir a predicar a Cristo. Punto.
Sin el Espíritu no hay poder. Sin evangelio no hay mensaje. Y sin misión no hay iglesia. Así que prediquemos a Cristo. En la introducción del mensaje te dije y te pregunté si tenías miedo. Y como los discípulos, quizá estás escondido ahora. ¿Sabes cómo se le quitó el miedo a los discípulos? Cuando recibieron el Espíritu Santo y salieron a predicar a Cristo. ¿Sabes? Dios hoy quiere que salgas de ese encierro mental que tienes y que te decidas a predicar a Cristo. Ya no esperes más, sal y predica a Cristo. Predica a Cristo. Cristo. Y cuando tú predicas a Cristo, las almas se salvan. Y eso es la misión del discípulo: predicar. Este pasaje nos confronta en 3 áreas de nuestra vida. Terminemos. Primero, las puertas cerradas que tú tienes por miedo, Dios las puede convertir en tu gran victoria. Segundo, las cicatrices que has vivido, Dios las puede convertir en tu testimonio para atraer a otros. Y tercero, cumple la gran comisión: ve y predica. Ve y predica. La Biblia no dice ve y tiembla, ve y ríete como tonto, ve y predica. Predica. Y no tengas pelos en la lengua. Si alguien está en pecado, dile. Y cuando tú estés en pecado, arrodíllate y pide perdón. Y sigue adelante, sin ser amigo del pecado. Tienes que ser radical para Cristo. Yo no sé si todavía me aman con este tipo de mensajes, pero el mensaje no es mío, es de las Escrituras. Lo que pasa es que algunos no lo saben predicar, porque no leen, no estudian, entonces predican cualquier cosa. Pero la Biblia está clara en lo que te estoy diciendo. Yo no me estoy inventando nada, ahí está todo en la Biblia. Tú lo puedes corroborar. Y si tú eres de los que tiembla y todo, pues tiembla, sigue temblando. Eso no importa, eso es emoción, no te vayas a confundir. Eso no es el Espíritu Santo, eso es emoción. Listo, te emocionaste, tu parte biológica te hizo temblar y tiemblas, listo. Yo a veces aquí en la alabanza estoy aquí y a veces me contagio tanto que empiezo casi a saltar. Ese saltar no es el Espíritu en mí, esa es mi emoción por la alabanza, estoy disfrutándola. El Espíritu me capacita para dar testimonio que soy hijo de Dios y para hablar de Cristo con otros, punto. Hay gente que habla cualquier cantidad de lengua, se cae, se revuelca, vomita, se levanta, se ríe y no ha traído ni una sola alma para Cristo. No es cristiana, está llena de emociones. Eso no sirve. Sobre toda cosa guardada, guarda tus emociones, tu corazón, porque de ahí viene la totalidad de tu vida. Este tipo de mensajes no es emocional, no es motivacional. Es un mensaje para pensar: ¿estoy haciendo la tarea que Dios me mandó o no? Cristo murió en la cruz por nosotros, y en esa cruz entregó su vida. ¿Para qué? ¿Para que tiembles? ¿Para que te caigas? ¿Para que te rías? No, para que te salves y para que anuncies el evangelio a otros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.